Él y lo que va a hacer en cada uno de nosotros. Así que cierre sus ojos. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad y privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor, de poder adorarte, los que están en casa, Señor, los que estamos aquí, Señor, en nuestros lugares de donde vivimos, Señor, bendícenos, por favor, derrama tu presencia sobre nosotros, por favor, bendice tu nombre a través de la palabra y que cada corazón pueda ser bendecido el día de hoy, Señor, que cada corazón pueda ser transformado. Usa mi vida, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga bendición a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en esta mañana en el poderoso nombre de Jesús y te damos toda la gloria porque solo tú la mereces, Señor. Gracias por la palabra que nos vas a dar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos en la serie Multiplícate y estamos hablando de Génesis 1:28 como nuestro texto base, donde el Señor nos manda a multiplicarnos. La semana pasada se habló de que la multiplicación es resultado de la bendición del Señor. El mes pasado estuvimos hablando sobre la bendición Braja y creo que los cristianos que han caminado en bendición son cristianos que se multiplican. Esa premisa la vamos a manejar todo el tiempo. Un cristiano bendecido se multiplica y por ende una iglesia bendecida se va a multiplicar. Hoy quiero tomar el texto de Génesis 35, versículo 10 y 11. El tema, vuelvo a repetir, es mente multiplicadora. Y dice el Señor le dice a Jacob, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino ahora Israel será tu nombre. Y llamó a su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esta es una palabra muy poderosa en la cual el Señor me ha estado hablando estos últimos días en relación a dejar de actuar como Jacobs y convertirnos en Israel. Porque para poder multiplicarnos necesitamos un cambio de mentalidad. Estaba hace unos días analizando, mientras estás resguardado, pues tienes muchas cosas que hacer, mucho tiempo para ti, para poder tener de alguna forma pues un poquito de hacer cosas que a lo mejor no habías hecho antes. Y mientras estaba pues en casa, teníamos acceso a varias transmisiones de iglesias y siempre me daba cuenta, me llamaba mucho la atención iglesias que de alguna forma en algún punto sufren alguna división, porque esto es algo, pues no normal, pero es algo que sucede en estos tiempos finales, divisiones en las iglesias. Me daba cuenta cómo hay iglesias que se dividen, pero esa división a veces causa una multiplicación en algunas personas, pero yo me podía pensar que es el ADN que trae esa congregación, una congregación que cree en la multiplicación, una congregación que está bendecida por la multiplicación y eso es resultado de una mente transformada. La promesa que Dios nos ha dado a nosotros en este tiempo es una promesa de multiplicación. Y el domingo en la segunda reunión terminamos diciendo amén, amén, amén. Yo creo que cada uno creemos en la multiplicación. Pero hoy quiero compartir sobre ese cambio de mentalidad que debe existir para poder de verdad creer y vivir la multiplicación, porque una cosa es hablar de multiplicación y otra cosa muy diferente es vivir y creer en la multiplicación. Ahora, quiero compartirte, yo no sé si por ahí estén trabajando la PowerPoint que les mandé a los chicos de Multi, por cierto, agradezco su esfuerzo, sé que esto es un gran reto para ellos, pero bueno, si por ahí aparece, por favor ayúdenme. Dice una de mis slides que la multiplicación es un concepto divino. Quiero dejar eso en claro. Estos días, y si Dios permite, ya ahora que estemos en casa con ustedes, vamos a poder hablar de que la multiplicación es un concepto divino, porque a lo largo de la Biblia encontramos muchos versículos que tienen que ver con este diseño, particularmente Génesis. Génesis siempre va a ser el libro de los orígenes, y lo que está en el origen es lo que está al final. Nosotros nos toca vivir los últimos tiempos, y estos últimos tiempos tienen que ver con vivir lo que al principio se nos dijo. Y lo que se nos dijo al principio es precisamente que vendría una multiplicación para nuestra vida. Génesis 1:28 lo habla. Génesis 9:1 también habla de multiplicación. No voy a leer todos sus versículos por cuestión del tiempo. Génesis 12:2 habla de multiplicación, perdón. Isaías 45:18 también habla de multiplicación y tú lo puedes leer en casa si así lo consideras. Hechos capítulo 6, verso 7, hablando del nuevo
el Nuevo Testamento también habla de multiplicación y muchísimos pasajes más. Te escribí estos y los dejé ahí en una slide de la presentación, porque estos versículos, estos 6 versículos, vamos a estar trabajando estos días. Porque yo quiero que entendamos algo, que el diseño divino tiene que ver con crecimiento, con expansión. Hace algunos años, precisamente en el 2009, Dios nos dio el lema del año de la expansión y entendíamos que la expansión es un concepto que solamente los reyes saben manejar, es un concepto que solo los reyes utilizan. Y recuerde que tú y yo fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Además, el término expansión es un término que solo los reyes van a entender. No cualquier persona entiende la expansión. Mucha gente está acostumbrada a una mente de solo sumar, pero Dios quiere llevarnos a más. Es muy bueno sumar, pero es mucho más poderoso cuando aprendemos a multiplicar. Y ese concepto de multiplicación solo lo entienden los hijos del reino, los que tienen una mentalidad de reino. Recuerda que Dios te hizo rey y sacerdote según el profeta Juan o Juan el Bautista cuando escribe, perdón, Juan el teólogo cuando escribe Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Tú eres un rey y eres un sacerdote, pero además de eso dice el apóstol Pablo que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el concepto de expansión, de multiplicación, no cualquiera lo va a entender. Mucha gente tiene una mentalidad en su ADN de pobreza, de escasez, de mediocridad. Suena difícil decir esto, ¿verdad? Pero aún hay iglesias que crecen con conceptos de mediocridad. Y cuando hablo de crecer, no hablo de crecer en número ni crecer en conocimiento, sino hablo de un crecimiento natural. No es lo mismo el crecimiento natural al crecimiento sobrenatural. Dios siempre ha prometido un crecimiento sobrenatural para nuestra vida. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Una iglesia puede crecer naturalmente por años, pero cuando Dios trae una promesa de multiplicación, algo maravilloso sucede. ¿Saben por qué? Porque lo que no se hizo en 20 años se puede hacer en un año para la gloria del Señor. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús, porque este es un tiempo de multiplicación, es un tiempo donde vamos a dejar de crecer naturalmente y vamos a empezar a crecer sobrenaturalmente, pero para eso se necesita tener una mente multiplicadora. Hace algunos años les comentaba, estuvimos hablando sobre la mente, las 16 mentes que la Biblia nos enseña. Estuve repasando esas notas y recuerdo que hablamos de que cuando el hombre cayó, esas mentes se volvieron al lado contrario, al lado izquierdo. Recordemos que Dios nos alineó a su voluntad y esas 16 mentes estaban alineadas al lado derecho, que es el lado de la bendición. Sin embargo, cuando Adán comete el pecado, dice la palabra que esas mentes se inclinan al lado contrario, al lado izquierdo. Para eso vino Jesús precisamente, el postrer Adán, para restaurar lo que el primer Adán había cometido el error de pecar y de inclinarse esas mentes al lado contrario. Bueno, mientras hablábamos de estas 16 mentes, hay una mente que hoy vamos a trabajar sobre ella y es la mente multiplicadora. Por cierto, la mente multiplicadora no la tiene cualquiera, la mente multiplicadora la tienen solamente los discípulos. Recuerden que la semana pasada se nos enseñó que solamente los discípulos suman y multiplican, los creyentes restan y dividen. En las iglesias hay mucha gente que es creyente, pero no son discípulos, no son hijos de casa. Los creyentes van a causar divisiones, van a restar. ¿Cuánto tiempo vivimos como iglesia? Un tiempo donde había división, donde había gente que restaba en vez de sumar. Y si tú todavía eres de esos creyentes que restan y dividen, bueno, pues el Señor nos habla esta mañana para cambiar la mentalidad. Mucha gente que todavía tiene mentalidad de creyente, no ha tenido la mentalidad de discípulo y mucho menos tendrá la mentalidad de hijo, porque los hijos saben multiplicar. Un discípulo suma, pero un hijo de casa multiplica. Y en este tiempo yo confieso que los hijos de casa van a empezar a multiplicar no solamente la cuestión espiritual, no solamente números en la iglesia, sino aún también su economía, su crecimiento en Dios, su compromiso va a ser multiplicado, porque dice el profeta Isaías que él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Así que este es un tiempo de multiplicación para la gloria y honra del Señor Jesucristo. La mente de un discípulo suma, pero la mente de un hijo multiplica.
Y sobre eso quiero hablar. Una de las 16 mentes es la mente unificadora o la mente Shekel. Y en estos días voy a trabajar con ustedes esa mente unificadora o la famosísima mente Shekel. Shekel proviene de una palabra en el hebreo que es la palabra shakal. Y esa palabra shakal significa ser sabio. Ahora, solamente tenemos que recordar que es la sabiduría que nos une con Dios. No hay otra cosa que nos una con Dios más que la sabiduría. Hay mucha gente que es inteligente, pero no es sabia. Conocemos gente que tiene un doctorado, una licenciatura, una maestría y se jacta mucho de ello, pero en realidad solo tiene inteligencia porque su manera de actuar no es una manera sabia. A veces son arrogantes, a veces sienten que pueden todo, cuando en realidad solamente son gente inteligente, pero no han alcanzado la sabiduría. Mucho menos van a estar unidos con Dios porque la sabiduría Shekel es la sabiduría que nos une con Dios. La mente Shekel es una mente multiplicadora y es una mente que a la vez te unifica con Dios. ¿Qué significa esto? Vamos a irlo aprendiendo. Solo los que tienen esa mente unificadora son los que son productivos y son los que multiplican. Y en pocas palabras, escucha bien esto, sé que este concepto para algunos le puede resultar extraño, pero solamente la gente sabia, la gente multiplicadora, es la gente que va a tener éxito en la vida. Y es un tiempo, iglesia, palabra de vida, que podamos creer que viene un tiempo donde vamos a alcanzar el éxito para la gloria de Dios. Y sé que el concepto de éxito para muchos les resulta un término humanista, pero la Biblia habla de alcanzar el potencial, habla de alcanzar el éxito. De hecho, la promesa de Dios en Génesis 1:28, donde tiene que ver con multiplicación, también tiene que ver con dominio, y dominio es precisamente ser una iglesia, ser un creyente exitoso, un creyente que multiplica sus fuerzas. Cuando ya no tienes ningunas, Dios multiplica tus fuerzas. Ahora, ¿cómo te conecto este concepto de éxito con la mente Shekel? Bueno, muy sencillo. Libro de 1 Samuel, capítulo 18, verso 14, por ahí debe aparecer en las slides. Yo me imagino que lo han de estar observando por ahí, los que están en transmisión. Perdón, 1 Samuel 18:14 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus negocios y Jehová estaba con él. Wow, esto es poderoso. David se conducía prudentemente. Cuando te vas a la concordancia Strong, encuentras que la palabra prudentemente es precisamente esa palabra que te decía, Shekel, que tiene que ver con la mente unificadora, una mente que está alineada al lado correcto, una mente Shekel que está caída, por así llamarle, una mente Shekel que no ha sido transformada y vuelta al lugar correcto, es una mente que aunque tenga sabiduría no va a poder avanzar, porque no es una sabiduría humana la que tiene, perdón, una sabiduría divina la que tiene, sino es una sabiduría humana. Recordemos que la sabiduría humana es diabólica, perversa. Hay gente que puede ser inteligente, pero su inteligencia no ha llegado a tener una sabiduría Shekel. Bueno, pero David se conducía prudentemente, dice la palabra. Y ahí está precisamente en la concordancia Strong, aparece la palabra Shekel. Pero lo curioso es que David se conducía prudentemente en todos sus negocios. Todo lo que él hacía lo consultaba con el Señor. Y entonces ahí está el éxito, porque dice Jehová estaba con él. Cuando tú tienes alineada tu mente multiplicadora, podrás conducirte con inteligencia, pero también con sabiduría. O sea, no es mala la inteligencia, pero es mucho mejor la sabiduría. Hay gente inteligente, sagaz, astuta, pero no ha alcanzado la sabiduría. Cuando tú te conduces con Shekel, con la mente inteligente, con la mente sabia, entonces todos tus asuntos o tus negocios van a ser bendecidos por el Señor y el Señor va a producir en ti una multiplicación, porque eso es lo que buscamos ahora, una multiplicación de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, de la gente que está trabajando en el reino. Dios ha prometido multiplicación y esa multiplicación va a venir cuando crees en la multiplicación. Si tú no crees en la multiplicación, sencillamente no va a llegar a tu vida y tú vas a ver cómo otros cristianos alrededor tuyo se multiplican, no solamente espiritualmente, sino también en su economía, porque es tiempo de que entendamos que la multiplicación también está conectada con una fuerza, una fortaleza, pero también con riquezas y con bendiciones. Ok, David se conducía prudentemente. Cuando Adán y Eva caminan en unidad con Dios,
habían sido dotados de esa mente shekel. Pero al oír la mentira de Satanás, de la serpiente, el hombre Ok, ahora me escuchan ya. Muy bien. Estamos listos, ¿verdad? ¿Me escuchan ya? Muy bien. Ok. Entonces les comentaba que cuando Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén, caminaban con una mente shekel que les había dotado el Señor. Sin embargo, después de que ellos caen en la mentira de la serpiente, lo que les resulta a ellos es una improductividad. Porque entonces dice la palabra, y hay una maldición que viene ahí cuando dice, con el sudor de tu frente comerás el fruto de la tierra. Fíjese cómo cuando hay una caída ah, ah, hay un problema ahí de improductividad. Ahora, esa improductividad es resultado de estar alineada la mente al lado contrario. No estás alineado correctamente, tu mente shekel se volvió al lado contrario. Tal vez tú has caminado en improductividad y todo lo que haces te sale mal. Será necesario entonces que vuelvas a tomar la voluntad de Dios y alinees tu mente al lugar correcto, porque entonces yo sé que te va bien, pero es a costa del sudor de tu frente. Y creo que debemos entender algo en realidad. Adán, antes de caer y de comer del fruto prohibido, dice la palabra que él disfrutaba la bendición del Señor, pero a partir de ese momento entra la maldición. Por eso te digo, la bendición de la multiplicación es algo que los hijos del reino tienen, pero la gente improductiva va a sonar terrible, pero es una mente o es una gente que está bajo la maldición del primer Adán. Por eso Cristo vino a restaurar y a hacernos productivos. El hombre debe volverse al lado correcto a través de Jesucristo. Ahora, esta parte le llamo el ataque contra la multiplicación. Por mucho tiempo, el hombre ha sido atacado para ser improductivo. Y esta temporada que estamos viviendo, hermanos, de verdad es un ataque certero. El diablo nos quiere mantener aislados, el diablo nos quiere mantener resguardados, como dicen por ahí, ¿verdad? Eh, Ahora, yo sé que nosotros estamos también resguardados por nuestra responsabilidad. Somos responsables. Bien podríamos salir y hacer, ir a la iglesia, porque a fin de cuentas no estamos enfermos. Alguien por ahí me preguntaba, ¿cómo va su salud? Le digo, bueno, es que yo no estoy enfermo. Si estamos resguardados no es porque estemos enfermos, sino porque estamos cuidando a los demás. Pero bueno, uh, la iglesia está siendo atacada certeramente contra su naturaleza de multiplicación. Y quiero ir a Éxodo capítulo 1, versículo 12. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Más los oprimían, pero esa naturaleza de opresión de los egipcios traía multiplicación. Una de las características de los fortalecidos es que la opresión puede llegar a tu vida, pero no te va a mermar esa opresión, no te va a debilitar esa opresión. Lo que va a producir en los hijos del reino la opresión es multiplicación. Quédate grabado esto en tu corazón. La gente de reino, los hijos de Dios del reino, los fortalecidos, porque este es el año del fortalecimiento, mientras más los oprimen, mientras más nos meten en cuarentena, mientras más llega enfermedad, más nos vamos a multiplicar para la gloria del Señor Jesucristo. Apréndete esto, en Egipto el sistema
porque Egipto representa el sistema, buscará la manera de oprimirte. Pero tú como hijo del reino, tú si estás siendo oprimido, te vas a multiplicar para la gloria de Dios. Porque los hijos del reino, mientras más los oprimen, más se van a multiplicar, más van a crecer, más se van a desarrollar. Esa es la mente Shekel alineada al lado correcto. Sobre esto vamos a trabajar mucho estos días, hermano, porque de verdad que el problema está en nuestra mente. Si nuestra mente cree en la multiplicación, vamos a ver multiplicación. Si nuestra mente no cree en la multiplicación y decimos, no podemos, hermano, habrá escasez, habrá enfermedad, eso va a suceder. Pero los hijos del reino creen que mientras más nos oprimen, mucho más nos vamos a multiplicar. Solo te quiero decir algo, ten cuidado. Ten cuidado de que Egipto no te amargue la vida. Este es el reto a vencer. En medio de toda esta crisis que estamos viviendo, en medio de toda esta opresión, es cierto que hay un punto donde el diablo quiere agobiarte. Mientras te oprime, te agobia y te ataca. Estas 2 semanas que hemos estado sin ir a la iglesia, pues tenemos nuestras luchas internas. Por un lado, el deseo de asistir a casa y de estar alabando al Señor. Sé que muchos dirán, hermano, pero en realidad no importa si vas o no vas a la iglesia, a fin de cuentas Dios está en todos lados. Claro, yo creo eso. Estoy convencido de que yo desde mi casa puedo adorar a Dios, pero estoy también convencido de que no es lo mismo y que es un ataque certero del diablo para dejar de que yo me congregue, porque mucha gente lleva meses sin asistir a una iglesia por temor a contagiarse, cuando en realidad en las iglesias no hay contagios. Pero bueno, ese es otro asunto. Lo que te quiero decir es que tengas cuidado de que Egipto no te amargue la vida. Dice la palabra en el mismo Éxodo capítulo 1, porque el versículo que leíamos el 12 dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. O sea, esta pandemia tiene que traer crecimiento, iglesia. Si no trae crecimiento, entonces no aprendimos nada en esta pandemia. Y no hablo solo de crecimiento numérico, yo creo que hablo de crecimiento en amor. Es complicado hoy en día cómo la gente, el amor de muchos se les está enfriando. Ahora lo estamos viviendo más de una manera muy personal. Yo sé que mucha gente, pues, se cuida y todo, ¿verdad? Pero eso va creando cierta división en las personas. Por razones, algunos tuvimos que salir a hacer compras y recuerdo que en algún momento la gente, pues, tenía cierto recelo hacia mi persona. Y decía alguien por ahí, es que tal vez tienen miedo de que estés infectado. Y eso me hace pensar que ese es el resultado de una opresión en el sentido que el diablo te oprime y va a crear en ti una amargura. ¿Cómo te lo explico? A ver, verso 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Hay leyes que nos están haciendo que nos amarguemos. Va a llegar un punto donde la iglesia puede resultar amargada por esta opresión. Pero eso se refiere a los hijos que no son del reino. Los hijos del reino vamos a crecer y vamos a multiplicarnos. Pero ten cuidado que este ataque contra la multiplicación ocasione en ti amargura en tu espíritu, en tu vida. Porque esa amargura te puede perseguir el resto de la jornada. Y hay un tiempo en el pueblo de Israel que estando uh, en ese desierto, su amargura salió a flote. El camino que tenemos que avanzar todavía es largo y tal vez pesado. El camino que vamos a recorrer es cuesta arriba. Las cosas son difíciles, sí, pero en Dios creemos y confiamos en una multiplicación para la gloria de nuestro Dios. Yo creo en multiplicación. Y para eso mi mente debió de haber sido desprogramada para programarse correctamente. Es decir, el sistema me desprogramó por mucho tiempo y creíamos que no se podía, que no era posible, que no había recursos, que no había personas, que no íbamos a poder crecer, pero ahora mi mente está creyendo, se ha alineado al lugar correcto. La mente Shekel se ha vuelto al lado correcto. Yo creo que Dios ha prometido multiplicación y si Él lo prometió, me lo va a dar y te lo va a dar también a ti. Y la multiplicación es no solamente en el sentido de un crecimiento espiritual, un crecimiento numérico, también es una multiplicación de tus fuerzas, de tus recursos económicos. Yo lo creo en el nombre de Jesús, pero cuidado que el sistema, cuando me está oprimiendo, no me amargue la vida. Los israelitas terminaron amargados.
Por eso hubo una generación que no entró a la tierra prometida, porque dice la palabra, y amargaron su vida. Egipto busca la manera de amargar tu vida. Ten cuidado, iglesia, de que en este proceso de crecimiento y de multiplicación no caigas en amargura. Recuerda a la famosa Noemí, la placentera que terminó amargada, porque la vida la había tratado mal según ella. Y esa productividad, ese placer que ella tenía, el nombre que ella tenía, le fue cambiado y ella misma cambió su mentalidad. Dijo, no me llamen más Noemí, no me llamen más la placentera, ahora llámenme la amargada, porque en dura y en amargura me metió el Espíritu, el Señor, así dice la palabra. Así dice que misma confesaba, porque en grande aflicción y amargura me metió el Todopoderoso. Si Dios permite, la semana siguiente hablaremos sobre un concepto y tomaremos más en forma el versículo 10 y 11 de Génesis 35. Porque los Jacobs suplantan, pero los Israels gobiernan. Hay gente en la iglesia que todavía tiene una mentalidad como la de Jacob. Ha suplantado por mucho tiempo. Pero Dios le dice a Jacob en el versículo que tomamos al principio, y con esto termino esta mañana, tú eres Jacob, pero ya no serás más Jacob, ahora serás Israel. Pero dice el Señor, yo te hago productivo, yo te hago rey porque Israel significa príncipe de Dios. Dice, yo te hago y te cambio tu naturaleza, pero porque yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Y como yo soy el Todopoderoso, le dice el Señor a Jacob, crece y multiplícate. Hoy el Todopoderoso te dice que es posible crecer y multiplicar. Yo sé que tú dirás, hermano, pero la pandemia está terrible, pero he perdido un familiar, he perdido dinero, he perdido salud, mis fuerzas están mermadas, pero mientras más te oprimen, el Todopoderoso te dijo, mientras más te oprimen, más vas a crecer y más vas a desarrollarte. Porque tu mente Shekel debe alinearse al lado correcto. Ya no con el sudor de tu frente, sino ahora con la bendición de la multiplicación, tú vas a crecer y te vas a desarrollar para la gloria de Dios. Yo quiero invitarte a que le creas al Señor. Él ha prometido multiplicación y no es una palabra que nos sacamos de la manga, es algo que Dios nos dio y este año del fortalecimiento, Dios quiere multiplicar nuestra vida, pero para eso necesita cambiar tu mente, volver tu mente al lado correcto. Que esta mañana el Señor nos siga hablando al Espíritu y podamos cambiar nuestra mente al lado correcto. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nuestra mente Shekel se alinee al lado correcto y que ahora como hijos del reino, como discípulos y hijos de Jesucristo, hijos de esta casa espiritual, podamos sumar, pero sobre todo podamos multiplicar para la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias esta mañana por la palabra. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias porque sé que nuestra mente se alineará al lado correcto, porque sé que tú lo has dicho como el Dios Todopoderoso. El Shaddai nos dice esta mañana, crece y multiplícate, pero cambia tu mentalidad. Tuviste que cambiarle el nombre a Israel, a Jacob, Señor, por Israel. También, Señor, sé que en este tiempo a nuestra iglesia vas a cambiarnos nuestra mentalidad, nos vas a volver al lado correcto para poder recibir la bendición de la multiplicación. Mientras más nos opriman, más nos vamos a multiplicar, Señor. Mientras más el sistema ponga cláusulas, los hijos del reino se multiplican. Pero cuidado para que no venga amargura a nuestra vida. Cuidado para que el amor nuestro no se enfríe, Señor, sino al contrario, nuestro amor cada día vaya en aumento, vaya en crecimiento para gloria tuya, Señor. Por favor, bendice esta palabra. Por favor, bendice a cada hermano y hermana que está hoy en casa, Señor. Los que vendrán al culto de las 12 también, bendícelos. Háblanos una buena palabra. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Sabemos que en medio de todo tú te vas a glorificar, Señor. Sabemos que en medio de todas las situaciones tú sigues estando en control. Tú eres el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso que nos dice, crece y multiplícate.
y viene un crecimiento para aquel que lo crea, aquel que su mente está alineada al lado correcto, aquel que ha dejado solamente la inteligencia y ha entrado a la sabiduría Shekel, va a poder recibir ese crecimiento, esa multiplicación, porque ya no será más con el sudor, con tu esfuerzo, ahora será con la bendición del Todopoderoso que está sobre nuestra casa. Antes costaba mucho trabajo ganar un alma para Cristo. Ahora, sin esfuerzo, el Señor va a traer bendición, porque su presencia va a traer a la gente. Antes costaba mucho trabajo juntar una ofrenda, juntar un recurso, pero ahora por fe declaramos que la bendición de la multiplicación está sobre nosotros, porque ahora ya no será con el sudor, con nuestro esfuerzo, ahora será por la gracia y la promesa del Padre sobre aquellos que han alineado su mente al lugar correcto. Creemos en la multiplicación, Señor. Creemos en tu palabra. Creemos lo que vas a hacer en cada uno de nosotros, Señor. Pon salud en tu pueblo. Pon fortaleza en tu pueblo. Señor, reprende toda mente, Señor, que ha dudado de tu crecimiento, de tu fortaleza, de tu bendición. Y venga, Señor, el Espíritu Santo a transformarnos para la gloria y honra tuya, Señor. Creemos en tu palabra. Amén, Señor. Amén. Dios bendiga sus vidas. Hay un tiempo que le he pedido a Lucero donde ella nos ministre, un tiempo de adoración. Pero mientras estás adorando al Señor, dale a Dios tu mente. Dile, Señor, alinea mi mente al lugar correcto. Vienen cosas maravillosas para nuestra iglesia, hermanos. En medio de la crisis, Él ha prometido vivificarnos. Y nosotros hemos visto su mano. No estamos enfermos, de verdad, Dios lo sabe. Y el riesgo podía haber sido eso, habernos enfermado, pero hemos creído en la palabra de Dios. Si no estamos en casa hoy con ustedes, no es porque estemos enfermos, ninguno de nosotros, gracias a Dios, mi papá va saliendo muy bien de esta enfermedad, pero nosotros, el resto de la familia, mamá, mi hijo, mi esposa, no estamos enfermos, hemos creído su palabra, hemos creído su promesa. Y aún aunque hubiera venido cualquier cosa, sabemos que Dios ha prometido fortalecernos y ha prometido multiplicar. Yo creo su palabra, yo creo sus promesas. Dice la palabra de Dios: creed a sus profetas y seréis prosperados. Hemos creído a sus profetas y sé que el Señor ha de respaldar nuestra fe. Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor siga glorificando su nombre en cada uno de ustedes. Espero verlos el martes ya en casa. Primero Dios, volvemos a casa para Dios. Dios les bendiga y adelante en la presencia del Señor. Nos vemos a las 12 y dejo este lugar, estos micrófonos, al equipo de la banda que estará dirigiendo. Ay, ¿cómo está en su lugar? ¿Por qué no inclina su cabeza, cierra sus ojos? Si usted cree en todas las promesas que el Señor ha hecho a nuestras vidas, tome un tiempo así y recuerde todo lo que el Señor ha prometido a su vida. A veces es necesario traer a memoria todas esas palabras que el Señor nos ha dado para tomar fuerzas y salir adelante y creer que Él las cumplirá. Amén. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, y creo que tú me levantarás, tú me levantarás, dile tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Si tú crees en esas promesas, ¿por qué no te pones de pie un momento? Vamos a declarar en esta mañana que las promesas del Señor se cumplen y que hoy nuestras fuerzas se renuevan. Amén.
una semana de trabajo difícil. Tal vez hemos tenido algunos problemas, pero hoy en su presencia nuestras fuerzas se renuevan. Hoy en su presencia nuestro espíritu vuelve a tomar ese aliento. Y venimos a aquel que es la fuente de vida, aquel que es nuestro todo. Podemos cantar y decirle: Señor, hoy lo creemos, Padre. Hoy creemos en que tú cumplirás todas tus promesas, Señor, y cantamos: yo creo en tu palabra, yo creo que tú me levantarás, yo creemos en tus promesas, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantas hoy. Creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, 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 Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Y la última vez tú me levantas, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Hoy salimos de este lugar, Señor, renovados en tu presencia. Hoy salimos de este lugar, Señor, con nuestras promesas, Señor, en nuestra cabeza, recordando que tenemos un Dios que cumple, que tenemos un Dios que su tiempo es perfecto. Y hoy creemos, Señor, y nosotros, Señor, recordamos todo lo que tú has hecho, Padre, y nuestra fe se fortalece en ti en esta mañana. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria por tu bendición en nuestras vidas, Padre. Gracias por poder pasar tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús te bendecimos a ti, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por la palabra y por el privilegio que nos da de estar en su casa. Así como estamos de pie, vamos a orar por nuestras ofrendas, nuestros diezmos y por la cajita de semilla. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor, y las gracias, Señor, por este privilegio, mi